Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa De Cara al Catecismo que emitimos aquí desde los estudios de Teleamiga Internacional. Esta noche vamos a estar hablando un poco sobre la conversión, sobre cómo volver a Cristo. Todos conocemos la palabra conversión, todos lo hemos hablado, entendemos lo que significa convertirse, pero es muy difícil para los seres humanos convertirse. Es muy difícil sostener una verdadera conversión, una conversión profunda, una conversión real. Y muchas veces no lo entendemos, muchas veces no sabemos realmente qué es la conversión. La conversión exige una serie de circunstancias y una serie de cosas, una serie de responsabilidades de las que estaremos hablando esta noche. Y también, obviamente, exige un regresar a Cristo de una manera coherente, de una manera radical. Muchas veces hablamos de la conversión, pero muy pocas veces tenemos una verdadera conversión. Entonces, de eso estaremos hablando esta noche, mis queridos amigos, sobre la conversión, las diferentes formas de convertirse, el querigma, la metanoia, que son palabritas que de pronto suenan muy complicadas, pero que viven girando alrededor de lo que es este tema tan bonito de la conversión. Y es importante porque nos toma toda la vida, es un caminar de toda la vida, así que bien vale la pena tener bien claro el tema de la conversión. Para hablar de la conversión, esta noche hemos invitado a un amigo muy querido, a una persona muy especial. Él es Juan Fernando Leiva y es un laico comprometido, integrante de Oremos por Colombia, y bueno, una persona que lleva muchos años en este tema, en este caminar, y con él vamos a estar abordando este tema tan bonito de la conversión. Juan, buenas noches, bienvenido, una alegría tenerte a ti aquí en este programa y bueno, la verdad, para darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Oscar, por esa amable invitación. Claro, con mucho gusto hablar de este tema tan interesante que es el camino de la conversión, que todos sabemos que a veces es la subida, las bajadas y hay cosas que a veces no entendemos, pero Dios nos muestra el camino. Entonces, en este programa vamos a intentar solucionar esos altibajos, mirar a ver en qué momentos si lo que vamos a decir las personas, los televidentes puedan decir, si yo estoy en ese camino, ¿qué hago? De acuerdo. Entonces, ¿para dónde voy? Entonces, si voy bien o no voy bien. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Y es que precisamente el Catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia, en el numeral 1427, dice que Jesús llama a la conversión y nos recuerda a Marcos 1:15, donde dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Convertíos. La conversión llama a una transformación. Convertirse es simplemente darle la espalda al pecado, darle la cara a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Abandonar la vida de pecado, la vida equivocada y entrar en el camino de Dios. Convertirse significa regresar a Dios. Pero nosotros los católicos, Juan, y empecemos por ahí, somos a veces un poco complicados en el tema de la conversión, porque siempre decimos, cuando yo me convertí, o decimos siempre, yo me acuerdo que cuando yo empecé a convertirme, siempre damos por sentado que somos conversos. Y la pregunta es, ¿en realidad somos tan fácilmente conversos? No, en realidad uno no se convierte de primeras. Primero que hay ciertos pasos, como todo. Así como cuando uno se levanta, pues uno se levanta y se despierta, luego te vas al baño, te duchas. Hay muchos pasos y para ser uno converso necesita uno, primero, la palabra que tú dijiste, el querigma. Un querigma que es el primer anuncio, el anuncio que en algún momento de tu vida alguien te anunció que Dios existe, que Dios está ahí. El querigma puede ser a los 10, 15, 20 años, 25 años, 30, uno no sabe. Dios mirará y en qué momento nos da ese querigma.
o puede ser en una etapa tardía de la vida, en una etapa adulta, digamos. Sí, así es. San Agustín decía, tarde te conocí, tarde te amé, porque siempre se lamentó de haber recibido esa conversión siendo ya un adulto, ¿no? Claro, y es la conversión que muchos sacerdotes se dan. Cuando uno dice esa conversión tardía de un sacerdote que 45 o 35 años. Y así le puede suceder a uno en ese querigma. El querigma es el primer anuncio, el primer momento. El primer momento que te dice, mira, no te preocupes, no te vayas tan lejos, tu vida no es un caos, Dios existe. Ese momento tú sientes algo en el corazón, pero no es el momento que tú das el paso, ¿no? Que te quedas ahí, o como San Agustín que escuchó la voz de Dios y siguió, ¿no? Cambió, empezó a cambiar. Pero igual ese querigma es un querigma muy bonito, es un querigma que es el primer anuncio que tú sientes en el corazón y Dios está ahí. O sea, como que tú le abres la puerta a Dios, en la puerta del corazón, y Dios entra en ti. Y Dios dice, Dios nos dice, ojalá yo pueda seguir en ese corazón vivo y seguir las siguientes etapas. Ahora, es a veces complicado, ¿no? Porque más en este mundo en el que vivimos, a veces la gente sale a dar ese anuncio, pero es muy difícil que la gente lo reciba, ¿no? Y que diga, oiga, sí, algo por dentro hace clic y, oiga, yo necesito cambiar, yo necesito transformar mi vida, yo necesito tomar un rumbo distinto. Digamos que esa es una labor muy complicada para el predicador o para la persona que evangeliza, el tratar de llevar ese anuncio y que, bueno, eso está en las manos de Dios, ¿no? Que haga un cambio la persona. Pero tú hablabas pues de esa necesidad, y lo veíamos claro, dentro de la conversión de vivir la metanoia. La metanoia es una palabrita que puede resultar bastante complicada y bastante enredada, pero que es una palabra que realmente nos tiene que poner a pensar, Juan. ¿Qué es, para ilustración de nuestros televidentes, qué es la metanoia y cómo está relacionada con la conversión? No, la metanoia, apenas tú recibes el querigma, que es un anuncio, luego tiene que haber la metanoia, que es el cambio de vida, el cambio de actitud, el cambio de cultura, el cambio de que si tú eres una persona que llegas a la casa alcohólica y le pegas a tu mujer o hay alguna violencia intrafamiliar, hay que cambiar eso, hay que cambiar esas actitudes, porque recibiste a Dios en tu corazón y hay que cambiarlo permanentemente. Y no es un cambio de la noche a la mañana, hay procesos muy largos de esta metanoia. Y metanoia es una palabra muy difícil de decir. Es una palabra, algunos oyentes van a decir, pero ¿esto de dónde salió, esta metanoia? Metanoia la dijo Jesús, nuestro Señor, a los apóstoles, que es ese cambio de vida, el cambio de cultura, el cambio que debemos hacer en nuestra vida, transformarnos. Y para nosotros, antes de tener ese camino de conversión, tenemos que aceptar ese cambio. Porque sí, yo cambié, o yo empecé el camino de conversión, pero ¿será que sí cambié? ¿Que será si voy a dejar lo que era ese hombre viejo a convertirme a ese hombre nuevo? Que es lo que Dios nos hace permanentemente en nuestras vidas. Cuando en las bodas de Caná, que nuestro Señor transforma esa agua a un vino, entonces nosotros somos esa agua antigua, agua vieja, ¿cierto? Lo viejo, pasarlo a lo nuevo. Y eso es la metanoia, es cambiar. Entonces nosotros tenemos que analizar y mirar qué realmente debemos cambiar. Entonces es cambiar algo espiritual, algo de las actitudes. Y culturalmente es tan difícil cambiar, porque yo recuerdo cuando yo empecé a caminar en Dios, alguien me decía, es que, ¿por qué tiene ese rosario colgado en el cuello? ¿Usted cambió? Y yo dije, cambié. Claro, pero ellos me invitaban a
a decir, no, usted va a cambiar, no, no cambie, vamos a seguir rumbeando, vamos a salir, vamos a seguir tomando y todo. Pero ya llega un momento en que Dios te habla en tu corazón como diciendo, no, eso no quiero de ti. Tú quieres, yo quiero que tú cambies esa cultura. O sea, si vas a caminar conmigo, hay que cambiar ciertas cosas. Y eso es fuerte, eso es fuerte. Y eso no, de ahí, al hacer una buena metanoia y hacer un buen cambio de vida, el fruto de ese cambio es la conversión. Es que realmente uno dice, sí quiero cambiar, quiero transformarme. Pues estamos adentrándonos hasta ahora en este tema de la conversión. Como ustedes ven, mis queridos amigos, el convertirse exige trabajo. Y ese trabajo está centrado en la transformación, en el cambio. Abandonar una serie de patrones antiguos para abrazar unos patrones nuevos. Pero esto no quiere decir que nos volvamos aburridos, ni mucho menos. Vamos a un pequeño corte a comerciales y cuando regresemos seguimos hablando de este tema de la conversión y cómo se provocan los cambios en las personas. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando de la conversión. Y bueno, veníamos antes de ir al corte, veníamos hablando, Juan, sobre la metanoia y cómo la metanoia clama y exige un cambio. Entonces, pues, tiene que haber necesariamente un cambio en la forma como yo vivo la vida, necesariamente tiene que haber un cambio como yo veo la vida, como yo la vivo. Es lo que la gente llama un cambio de cultura, un cambio de emoción, un cambio de sentimiento. Pero a veces la gente dice, oiga, mire, yo me quiero acercar a Dios, pero yo no me quiero volver una persona aburrida. Yo no quiero dejar de ir a fiestas, yo no quiero dejar de pronto de tomarme una cerveza de vez en cuando, yo no quiero perder la alegría. La gente cree que convertirse es entrar como en un curso intensivo de anacoreta o ir al seminario o algo así. Y la gente tiene la sensación de que la conversión, y yo creo que eso es uno de los primeros miedos, la gente tiene la sensación de que convertirse es volverse aburrido. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes? No, el convertirse no te vuelve aburrido. Cuando tú decides cambiar, es reprogramar tu vida. O sea, si salías todos los días a tomar trago, de lunes a domingo, y cuando llegabas a tu casa, tu familia había peleas en tu familia, tus hijos te decían, pero papá, ¿dónde estabas? Te gastabas la plata en el trago o lo que sea. Pues al cambiar hay que dejar eso, hay que dejar esas costumbres, hay que reprogramarse y decir, no, yo quiero que mi vida no sea tan caótica, y quiero realmente dar un buen paso para seguir adelante. Y no es que definitivamente tú vas a dejar el trago, sí, de lunes a domingo, pero de vez en cuando te vas a reunir con tus amigos a tomar una cerveza, y eso no es malo. Lo malo es tomarse el petaco entero. Sí, y después de eso salir a pegarle a la esposa. A pegarle a la esposa. O ser un antitestimonio. Salir a hacer lo que no se debe hacer. Ese cambio, Juan, ese cambio de cultura es un cambio muy fregado, muy sobado, ¿no? Porque la conversión, pues también exige cierta radicalidad. Entonces, si la persona está yendo a misa, si la persona es católica, si la persona se confiesa de Cristo, si la persona quiere vivir en Cristo, pues también tiene que vivir ciertas radicalidades, ¿no? Entonces no puede haber un creyente que apoye el aborto, no puede haber un creyente que viva por fuera del sacramento del matrimonio, no puede haber un creyente que tenga amante y se entretenga con ella mientras que llega a la casa o con él, no puede haber un creyente que salga a llegar borracho todos los fines de semana a casa quitándole el pan a sus hijos. Pues eso no es ser creyente, eso no es seguir a Cristo,
Cristo exige radicalidad y exige orden. Sí, así es. La iglesia es muy rica en muchas cosas y nos enseña los sacramentos, los mandamientos. Y hay cosas que a mí me preguntan y uno no se las ha aprendido de memoria. Pero igual tu vida, tú con tu vida das ejemplo. Si a mí me dicen, pero ¿por qué si tienes tantos problemas en tu vida, por qué vives tan feliz? Le dije, es que sin Dios yo no puedo vivir. Porque es que hay problemas, sí, hay problemas, pero podemos vivir con ellos porque tenemos a Dios y Dios es nuestra fortaleza. Claro, digamos que Dios, el estar en Dios no necesariamente quiere decir que por arte de magia se te van los problemas de la vida. Así es, no es que tienes otra visión distinta de los problemas y claro, hay esperanza, ¿no? Claro, y Dios te dice, si tienes fe, puedes salir adelante y tienes esperanza, y Dios tiene la esperanza de que tú salgas adelante y que vuelvas a Él. Pero obviamente el camino tiene sus pros y sus contras. No es que el camino sea todo el tiempo pavimentado y sin curvas. Y hay curvas, hay piedras, hay todo, y uno se cae. Pero igual, si tú dijiste que sí, y que si esa metanoia está en tu corazón y que vas a cambiar tu vida, lo vas a hacer. Además es que tienes la responsabilidad. Dios te dijo, listo, yo te di la oportunidad de cambiar. Pero tú también, al decir que sí, tú tienes la responsabilidad de evangelizar a los demás. ¿En qué? Con tu ejemplo de vida, con tus cosas. Entonces, además de tu ejemplo de vida, tú tienes la responsabilidad de anunciar al Señor a los que no tienen a Dios en su corazón o no han abierto su corazón a Dios. Entonces, esa responsabilidad es muy grande. Por eso es que en ese camino de conversión, no solamente es que, listo, me estoy convirtiendo solo. No, hay que convertirse con la familia, con todos, y tienes que dar con tu ejemplo de vida ese querigma a los demás. Otra cosa que la gente normalmente cree es que la gente, lo que te decía al principio, la gente dice, es que cuando yo me convertí, y bueno, hay que partir de un principio básico, ¿no? Y es que tú no te conviertes por ti mismo, tú te conviertes por Cristo, por la gracia de Cristo. No te conviertes porque tú tengas la capacidad de convertirte. Siempre he pensado que la conversión es una gracia que Dios le da a uno para uno poder iniciar un proceso de cambio y de transformación y seguir con la vida. Porque uno solo pues no puede. Sí, uno solo no puede. Y el primero que dijo Jesús, nuestro Señor en la cruz, dijo, gracias a Él, es una gracia inmensa que Él le dijo a Dios, Dios, Padre, te pido que transformes esos corazones, que cambien esos corazones. Entonces le tenemos que decir a Cristo, gracias Señor, porque tú en la cruz nos dices ese poder de conversión. Y ayúdame a mantenerme en ella. Y ayúdame a mantenerme, porque no es fácil, no es fácil. No. Todo el tiempo es un combate espiritual permanente. Sí, de acuerdo. Tenemos una llamada, Juan, aquí desde Bogotá. Alberto, buenas noches. Bendecido llamado, muy buenas noches. Buenas noches. La paz esté con vosotros. Miren, nosotros tenemos el siguiente concepto de la verdadera convicción y es reconocer que somos una sola familia en el universo, la familia de Dios, padre, madre e hijos, y que debemos amarnos, perdonarnos, reconciliarnos. Como decía el invitado hace rato, porque si nosotros no perdonamos, es como si tomáramos veneno y esperaban que el otro se muriera. Entonces, esa es la verdadera convicción, el amor, el perdón y la reconciliación. Muy amables y una feliz noche para todos. Alberto, un abrazo, gracias por tu participación. Ese es otro tema de la conversión, Juan, el que toca Alberto. Vivimos en un país que está viviendo un proceso de paz, vivimos en un país en el que la gente vive realmente de una manera caótica, la gente vive malhumorada, tú sales en la mañana temprano al trabajo y ya la gente va cerrando al otro y va recordándole toda su genealogía y todo el cuento. También vivir la conversión es en parte lo que Alberto dice, ¿no? El abandonar ese odio, esa ira, esa rabia y estar en una actitud de reconciliación. Claro, en el momento que tú dices que sí, que aceptas el cambio, tienes que tener un cambio de perdón, ¿no?
de reconciliación, no solamente contigo mismo, sino con los demás, en tu familia. Cuando has tenido por ejemplo, un proceso de paz que es un proceso de paz que vive Colombia, pero nosotros mismos en nuestros corazones tenemos que vivir ese proceso. Tiene que haber, en la casa se tiene que arreglar adentro, en el interior, para que la casa quede bonita, ¿cierto? Pero si y tú que uno sale a la calle a pitar y a nombrarle la generación a todo el mundo, pues uno tiene que cambiar eso. Algo pasa en tu corazón que por qué estás iracundo, por decirlo así. Tienes el pecado de la ira o tienes te dicen fosforito porque te prendes en un momento indicado. Y eso hay que cambiarlo, hay que cambiar eso y hay que tener paz en el corazón e ir perdonando permanentemente. Por eso es que la conversión no es que yo ya me convertí, la conversión es de toda la vida. Inclusive Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco, pues él mismo lo dice, yo no he terminado de convertirme. Entonces imagínense, una persona que es tan alta, tan rica en Dios, y lo dice así. Entonces igual nosotros seguimos ese camino de conversión y hay muchos pasos ahí, tenemos que perdonar, tenemos que perdonar a los demás, tenemos que inclusive perdonar a Dios en muchas situaciones. No porque Dios haya hecho algo malo, sino porque nosotros lo volvimos a Él culpable de lo que nos pasa. De todo. Entonces el decir sí, ese cambio, eso nos indica que ese paso de la conversión es muy importante e interesante en nosotros. Esa conversión también llama a una reconciliación y eso nos lleva pues, a tener que reconocer nuestras propias culpas y nuestros propios pecados y dejarlas al lado. O sea, no es fácil reconocer lo malo que hemos hecho durante la vida y decir, yo he sido esto o aquello, o pararse con valentía ante una familia, en el caso del hombre que de pronto nos pueda llegar a estar viendo y que dice, hombre, yo quisiera cambiar, pero pues tomo mucho trago, le pego a mi mujer o tengo mala relación con mis hijos. Pues hombre, esto se puede hacer. Uno puede, pero tiene que tener la valentía de reconocer los errores que uno tiene y empezar a cambiarlos, a transformarlos. Dios recibe a todo el mundo. Sí, Dios recibe a todo el mundo, pero uno tiene que cambiar, uno tiene que llegar a ese momento. Hay una historia que nos contaron hace un tiempo. La persona tomaba muchísimo, llegaba borracho a la casa, le pegaba a la mujer y todo. Y llegó un momento en que una niña de 15 años, su hija, lo vio tomando en una cantina, gastándose la plata y todo, y llegó la niña de 15 años y se tomó el aguardiente que tenía ahí, y el señor quedó pues estupefacto, como diciendo, ¿cómo así? Entonces ahí mismo le llegó como diciendo el querigma, como diciendo, wow, esto tengo que cambiar. Definitivamente yo no quiero que mi familia siga mis pasos. Estoy dándole un mal ejemplo a mi hija que tiene 15 años y que de pronto va a seguir tomando. Entonces él mismo decía, y me cambió eso. Mira que solamente el querigma no llega solamente en el que alguien te hable de Dios, sino también te llega en un momento indicado que alguien de tu familia o tus amigos o alguien te hable muy fuerte. Entonces puede ser ese querigma o ese cambio, puede ser por dolor o por convicción, ¿no? Entonces a veces la gente dice, es que sí, yo me convertí porque Dios llegó a mi corazón. Gloria a Dios, maravilloso. Pero a veces esa conversión llega con mucho dolor y la gente cambia. Eso vamos a ir a una pequeña pausa, pero cuando regresemos hablemos un poco de eso, que para mí es la caída del caballo, de Pablo. Es eso, ¿no? A veces cambiamos por dolor, por una circunstancia que se presenta en nuestra vida que nos obliga a recapitular y a replantear todo como lo estamos viviendo. Pero eso será en un momento, ya regresamos.
Estamos de regreso hablando de la conversión y es que a veces la conversión nos llega de diferentes maneras. A veces estamos en la sala de la casa y decimos, hombre, yo tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar de actitud, como estoy viviendo no está bien. Otras veces desde que nacemos en el seno de una familia católica, pues la conversión va siendo un poco más sostenida en el tiempo, porque de golpe siempre nos han enseñado a orar y siempre estamos ahí metidos en la necesidad de cambiar, en la necesidad de transformarnos. Hay diferentes tipos de conversión. No a todas las personas les llega la conversión de una manera idéntica o igual, o siquiera parecida. Por ejemplo, Juan, está el tema de Pablo, ¿no? Cómo perseguía a cristianos, cómo va en ese episodio famosísimo de la ida de Saulo hacia Damasco, cómo cae del caballo y cómo ese rayo de luz lo ciega y escucha la voz del Señor que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Esa es una conversión express, diría yo, ¿no? Una conversión muy rápida. ¿Qué podemos decir de eso y qué podemos decir de las diferentes formas de conversión que hay, Juan? Sí, todos tenemos, como tú dices, el tipo de conversión diferente. La de Pablo fue fulminante, es una conversión de esas rápidas que obviamente al tercer día empezó a ver, y eso nosotros somos, porque a veces nosotros empezamos con esa conversión y esa lucha permanente como lo hizo San Agustín, que lo hizo permanentemente de no querer cambiar sus hábitos. Entonces nosotros empezamos esa lucha permanente. Y Pablo, esa parte que fue rápida, en esos 3 días, para nosotros pueden ser 3 días, 3 años, 3 semanas, 3 meses, que son una lucha permanente, porque nosotros tenemos todavía los ojos cerrados, ciegos, estamos ciegos a la realidad, o sea, ciegos a decir, no quiero cambiar, no quiero dejar mi vida, no quiero definitivamente ser igual como estoy ahorita, déjeme tranquilo. Pero Dios es tan hermoso y tan lindo que nos guía en ese camino de decir, no te preocupes que yo no te voy a cambiar tus amigos. Y a medida del tiempo uno reconoce que esos amigos no son buenos para uno. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo empezó a decir, yo soy de un romano de la alta sociedad. Y tenía todo en sus manos y Dios le empezó a mostrar qué es lo que quería de él, que es convertir a los gentiles, convertir a aquellas personas que no tenían a Dios en su corazón, diferente a los judíos. Entonces son cosas que Dios te va mostrando en el camino. Y San Agustín fue igual, pues todos conocemos la historia de San Agustín, y el que no la conoce es una de las personas que uno puede seguir esos consejos en ese libro de confesiones de él, que uno puede mirar que sí fue una lucha permanente, es una lucha fuerte de él hacia dejar ese cambio, de hacer ese cambio de vida, de hacer ese clic en su corazón y en su mente y decir definitivamente yo soy de Dios. Entonces, obviamente lo que tú dices, la oración y todo eso es importantísima, no dejarse caer a través de la oración. Santa Mónica oraba mucho por su hijo. Inclusive detrás de nosotros habrán muchas personas que no tienen ni idea que oran por uno. Que oran por uno. Para que uno no se caiga. De acuerdo. ¿Podemos hablar, Juan, de tipos de conversión o de formas de conversión? ¿O la conversión siempre será la misma? No, hay tipos de conversión. No, la conversión no es una sola. Hay tipos de conversión que es conversiones extraordinarias, que algo místico, algo que le pasó a alguien, por ejemplo los santos, Santa Catalina o muchas santas han tenido esas conversiones místicas. Y si han leído libros de santos, pues... O sea, por ejemplo, para ilustrar a los televidentes de golpe, un San Francisco de Asís, que es un niño rico, preocupado por las fiestas, por la vida de parranda en su momento, lo que sea, de pronto tiene un sueño
y de pronto empieza a tener la necesidad de empezar a convertirse y empezar a cambiar. De golpe, así más o menos, sería una conversión como la que tú llamas extraordinaria. Una conversión siempre tiene que ver con algo místico, con una situación mística. Sí, con algo místico que Dios te muestra en tu corazón en un sueño o algo que te pasó, que definitivamente hubo algo que, por ejemplo, San Agustín puede ser que haya en ese momento que el niño te dice en la arena, jugando en la arena, ¿por qué quieres pensar más del Espíritu Santo? Eso es algo místico, algo que wow. Bueno, pero en esa época él ya estaba convertido. Sí, pues ya estaba en un proceso de conversión. En ese proceso de conversión, pero igual esa es la conversión extraordinaria, que es algo místico, que definitivamente tienes algo en tu corazón y te da Dios. Bueno, entonces tenemos la conversión extraordinaria. Tú hablabas de la conversión ahora, hace poco, una conversión rápida, la conversión rápida que es fulgurante, que es el de la San Pablo, que esa caída del caballo y en 3 días pues se dio cuenta que estaba haciendo mal las cosas. Pues que es una conversión extraordinaria, muy rápida. Muy rápida. Está la conversión ordinaria, que es la que normalmente nosotros la tenemos, que es una conversión que te va llegando a medida del tiempo y definitivamente tú tienes tus etapas. Entonces está la etapa de que lees mucho, que quieres saber más de Dios y enterarte más de las cosas. Y esos son los caminos de las moradas de Santa Teresa, que son esas noches oscuras, esas noches de luz que tú vas convirtiéndote y esas son las normales, las que son ordinarias. Está, por ejemplo, las que son un poco las de San Pedro. Pedro tuvo esa conversión que es un poco más tardía, es un poquito más lenta, que vienen y van, ¿no? Como que uno piensa, por ejemplo, San Pedro, uno piensa que está convertido desde el primer momento, y no. Ya San Pedro, después de un tiempo, logra captar que Cristo es el duro del paseo y uno piensa que desde el principio lo sabía. Se ve muy reflejado en aquella noche famosa cuando aprenden a Jesús, ¿no? Sí. Y la negación, ¿no? Y uno ve, lo que tú dices es muy cierto, ve uno a un Pedro que caminó con el Señor durante 3 años, lo acompañó en la prédica durante 3 años. Uno ve a un Pedro que uno podría reconocer fácilmente como un Pedro totalmente convertido, pero sin embargo vemos a un Pedro que dice, yo nunca te negaré, yo siempre estaré contigo, pero sin embargo va y lo niega. O vemos a un Pedro que siempre salía a decir, pero si nos van a matar o te van a matar, ¿para qué vamos allá? Mejor vámonos para otro lado. O sea, un Pedro que todavía está como en un proceso de conversión muy a lo personal. Sí, y esa puede ser una debilidad de hoy en día, de muchos de pronto, que podemos llegar a vivir un proceso de conversión, pero como yo lo quiero, como yo me lo fijo, y no por una conversión desde Dios, ¿no? Yo creo que San Pedro durante esos 3 primeros años no tuvo una conversión desde Cristo. Creo que el momento de aquella noche en la que se da cuenta que lo negó y la mirada de su amigo y de su maestro entristecida porque se había cumplido lo que le había dicho, creo que eso le toca el corazón y creo que esa es una conversión que entra en él, ¿no? Sí, es la conversión de Pedro ahí. Yo digo que a veces uno tiene una conversión acomodada, que uno se acomoda a lo que uno quiere, sí, no a lo que Dios quiere. De acuerdo. Entonces listo, perfecto, yo te digo que sí, yo cambio de vida, pero yo me acomodo a esto. O sea, si tú lo aceptas, perfecto. Entonces uno condiciona a Dios. Uno lo condiciona diciéndole, si tú aceptas que yo soy así, entonces perfecto. Entonces obviamente Dios no te va a decir, no te dice ahí mismo, mira, no, eso no me sirve. Pero Dios es tan amoroso y tan misericordioso que dice, dejémoslo a su cómodo a ver hasta dónde va. Sí. Pero entonces uno tiene que, en ese camino de conversión, tiene que darse cuenta que ojo, que en el camino de conversión puede muchas personas acercarte a ti y pedirte un consejo. Y si tú estás acomodado, si tú no estás en esa conversión que quiere Dios, en ese camino que quiere Dios, puedes dar un mal consejo, puedes dar un anuncio mal hecho. Entonces por eso está permanentemente la formación
Y si quieres un guía espiritual, está un sacerdote. El sacerdote va, si te confiesas con tu confesor y empezar ese camino. Empezar ese camino que exige mucho, ¿no? Okay. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Enrique. Enrique, un gusto saludarle. Sí, bueno, sí, para una pregunta. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Cuando empieza el camino de la conversión, las tentaciones nunca se van a acabar, ¿cierto? Porque uno piensa que va a convertirme, pero no voy a volver a pecar. Pienso que la conversión es un proceso y quisiera saber si cómo hacer para perseverar en la conversión, para no caer. Así es. La conversión es eso, y es un proceso, pero claro que vas a caer, pero por supuesto que vas a caer, y es un camino en donde vas a tener que sufrir muchas caídas. Ahora, el problema no es quedarse en la caída lamentándose, la situación aquí es levantarse y seguir, pero seguir en ese proceso de lucha por transformarse, por mejorar, por cambiar la vida y por ser mejores. Sí, así es. Lo que dijimos ahí, en la conversión hay un combate espiritual permanente. No es que esto no es que definitivamente esto es 1 más 1, 2. O sea, hay cosas que en el camino de conversión se va a caer uno. Y se va a uno dar duro, se va a uno durísimo. Y es como cuando el hijo se le cae a uno montando bicicleta o montando patines. Y uno no le dice, no, ven, mijito, venga, le hacemos así, allá en la rodilla. No, levántese y aprendamos a montar bicicleta. Claro, y con el mensaje de que es posible que te vuelvas a caer. Sí, 2, 3, 4, 5 veces. Yo no sé cuántas veces yo me caí para aprender a montar bicicleta. Pero uno tiene que seguir adelante. Y son cosas que tener en cuenta que en este camino de conversión hay cosas que no se olvidan. Y como dice el Papa Francisco, hay que tener memoria, hay que tener oración y misión. ¿En memoria qué? En memoria es que nunca se te olvide cuándo fue tu querigma, cuándo fue ese primer momento. Por ejemplo, ¿cuándo fue el primer momento que tú entraste al colegio? O cuando tú le dijiste a tu esposa, te quiero mucho, y le diste todo tu amor. Esos son momentos que el hombre necesita tener, y esa memoria, para poder enchufarse, para poder hacer un clic y decir, sí, yo estoy con Dios por esto y este motivo. Ahorita te invito a recordarle a nuestros televidentes los otros 2 puntos que nos aconseja su santidad el Papa Francisco. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, antes de ir a la pausa estábamos hablando, Juan, sobre como esos 3 puntos que me parecen tan bonitos que aconsejaba o que aconseja su santidad el Papa Francisco. Hablamos del primero, la necesidad de no olvidar nunca ese querigma, nunca ese llamado que escuchamos por vez primera, que es tan importante. ¿Cuáles son los otros 2? Los otros 2 son la oración y la misión, lo que dice él. ¿Por qué la oración? La oración es nuestra permanente comunicación con Él. En la oración le dejamos el corazón, le dejamos nuestros problemas, es la conversación permanente con Él. Entonces, y en la oración, por ejemplo, también a través del Santo Rosario, de una conversación o algo, nosotros le decimos, bueno, Señor, voy a hacer esta misión, voy a ir a tal parte, que seas tú el que hables y no yo. Entonces, en la oración estás en conexión con Él. Y además contemplas el cielo, porque en la oración puedes contemplar el cielo, puedes contemplar muchas cosas. Igual han habido programas aquí que tú has dado con otras personas que han hablado de los tipos y formas de oración.
y esas oraciones de meditación y contemplación ayudan que nosotros estemos en Nos contacto mantengamos permanentemente y con firmes. Dios. Claro, en la medida en que tú tienes una buena comunicación con el amor de tu vida, pues tu vida se mantiene centrada en ese amor. Entonces, en la medida en que yo tengo una buena oración con Dios, pues para mí es fácil mantener también mi camino de conversión, porque estoy conectado con Él. Sí, también en la oración te hace que podamos, en la oración Dios nos dice, así como tú te comunicas conmigo bien, te tienes que comunicar bien con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo. Así es. Y entonces lo que Dios te da, tú le das a los demás ese amor. Y la tercera es la misión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad de predicar la palabra, de anunciar el Evangelio. Es que el anuncio del Evangelio no queda en un sacerdote, no queda en la parroquia, no queda en la misa. Nosotros tenemos que anunciar esa palabra a los demás, a las personas que más necesitan. Por eso San Pablo y San Pedro tenían tanta pelea. Ustedes ven que en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro a veces le dice, no, tenemos que darle la palabra a los escogidos. ¿A quiénes son los escogidos? Para ellos los escogidos eran los judíos. Para San Pablo no, para San Pablo los escogidos eran los gentiles, todas las personas que eran no judíos. No conocían, sí. Que no conocían los la palabra. incircuncisos. Los incircuncisos. Entonces tenían que, y eso es lo que nosotros debemos hacer, anunciar. Esa es nuestra misión. Desde el querigma, metanoia, y ese camino de conversión, tenemos que anunciar la palabra. Por eso es que permanentemente tenemos que orar, formarnos. Si tenemos algunas dudas, pues tenemos que preguntar, investigar. Si decimos, listo, yo estoy en tal movimiento, no te quedes en ese movimiento, fórmate. Fórmate y hay muchas cosas muy lindas que Dios nos da para formarnos. Y si eso me parece, perdona que te interrumpa, pero me parece algo muy, muy bueno lo que tú tocas. Es que los católicos a veces somos un poco perezosos para formarnos. Entonces creemos que nos las sabemos todas, creemos que todo lo conocemos, y resulta que no, nuestra iglesia es gigantesca, es rica, es fecunda en material y en sabiduría, pero nosotros tenemos que aprender a manejar la iglesia y tenemos que aprender a conocer nuestra iglesia y toda la riqueza que hay en ella. Eso también es importante, que nos formemos y que nos formemos muy bien. Pero antes de terminar el programa, Juan, antes de terminar de hablar de este tema que me parece tan importante de la conversión, no es posible, rápidamente hablemoslo a nuestros televidentes. Otro de los temas es que sí, sabemos que la conversión es un cambio profundo en la mente y en el corazón. O sea, yo tengo que cambiar definitivamente en la mente y en el corazón. Pero también la conversión exige, para que uno pueda mantenerse en el camino de la conversión y ser cada día mejor, la confesión. Sí, así es. No podemos dejar atrás los sacramentos. Los sacramentos de nuestra vida es muy importante. La confesión nos ayuda en ese camino de cambio, de transformarnos. Si le confesamos al sacerdote que somos de mal genio y seguimos 3 días seguidos de mal genio, a ver, ¿qué cambio estás haciendo? Entonces, si confesamos que somos iracundos y que con cualquier cosa nos ponemos de mal genio, tenemos que cambiar, tenemos que mirar en qué nos ponemos de mal genio. Entonces, ahí tenemos que mirar qué partes de mi vida no tengo paz. Así es. Y hay que cambiar, porque la confesión no, definitivamente es que todavía sigo con ese mal genio. El sacerdote te va a decir, a ver, ya no eso, yo ya te perdoné por eso, o sea, ya Dios te perdonó por eso, tú tienes que cambiar esa cultura, ese pensamiento, el cambio de vida. Entonces, estás en el camino de conversión, pero puedes llegar a ese metanoia, que es el cambio. Y en ese momento de conversión es una formación permanente, pero hay que cambiar. Y el sacramento de la Eucaristía, que definitivamente tienes que decirle a Dios, quiero cambiar, y tienes que recibirlo para que te dé la fortaleza. Y viviendo todo eso, te da la alegría, te da la paz que Dios quiere que tengas en tu corazón. Así es. La conversión, entonces, mis queridos amigos, para ir concretando el programa, pues no es algo que adquirimos ya, y que ya con eso es suficiente, no. Es algo que trabajamos durante toda la vida. La conversión es un camino de vida, es un camino de lucha, es un camino donde, como decía el televidente que nos llamó,
necesariamente encontraremos caídas, pero tendremos que levantarnos. Para eso está el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, y seguir adelante. Pero sí exige que estemos cambiando nuestra mente, nuestro corazón, como dices tú, que haya un cambio de cultura, un cambio de todo en la metanoia, para que se pueda dar ese proceso de transformación y poder acercarnos bien a Cristo. Juan, para ya casi que para despedirnos, no me puedo ir sin esta pregunta. La conversión es algo que sabemos que es de toda la vida, es una lucha, etc. Pero ¿es posible que una persona abandone el camino de conversión que está haciendo, se aleje y después vuelva otra vez? Sí, eso ha pasado y le pasa a uno si uno a veces se enfría. Uno se enfría, ¿por qué? Porque algo le pasó en su vida y definitivamente no se afianzó bien en la fe. Entonces puede enfriarse y puede salir y puede volver. Eso es como cuando si tú no sigues Waze o si tú no sigues un mapa que te da la ruta y te vas por un camino de herradura, pues te sales del camino. Y puede ser que sean 5 minutos o 3 años o lo que sea, pero vas a volver. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento que entra en tu corazón, no te va a dejar perder. Entonces, un poco la historia del hijo pródigo. Así es. No, te podrás ir lejos, podrás hacer todo lo que quieras, pero siempre tendrás la posibilidad de retornar al camino y regresar al Señor. Así es, y el Padre siempre va a tener los brazos abiertos de decirle, ahí viene mi hijo, bien amado, y aquí estoy para abrazarle. Y así es. Ahora, el ideal es no andar mucho tiempo perdido. Así es, porque si no te quedas perdido. Los golpazos de la vida. Sí, así es. Bueno, Juan, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado este tema de la conversión y que nos lo tomemos un poquito a pecho en este país en el que tanto necesitamos cambiar, en el que tanto necesitamos mejorar nuestra vida. Un país en el que se necesita que hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien con la familia, hagamos las cosas bien con nuestros amigos, hagamos bien las cosas con nuestro trabajo, hagamos las cosas bien, tratemos de vivir bien, de hacer las cosas bien. Ahí también hay conversión. Tratemos de vivir a Cristo de una buena manera y tratemos de llevar nuestra vida por el camino que Cristo quiere que la vivamos, que es una vida de transformación y de cambio continuo para mejoramiento. Hombre, Juan, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Ya para despedirnos, tu conclusión. No se dejen caer. Sigan adelante en ese camino de conversión y que Dios los bendiga. Y ustedes saben, todos tenemos nuestras subidas y bajadas en los momentos, pero aférrense a Dios y en ese camino que tienen. Y no se desalienten, no lloren y más bien vivan con alegría y con paz en su corazón. Bueno, mis queridos amigos, hasta la próxima. Nos vemos aquí, Dios mediante, dentro de 8 días, cuando haremos un nuevo programa de Cara al Catecismo para ustedes. Un abrazo muy grande. Recuerden, seguimos unidos en la oración por Colombia. Hasta la próxima. Muy bien, don Juanito, muchas gracias.